Buenos días, iglesia. Como siempre, un gusto estar en esta casa, un gusto el poder compartir con ustedes y muy motivado para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Cuando uno entiende el propósito de Dios en su vida es cuando uno realmente alcanza la felicidad, créanme en esto. Y cuando uno descubre que uno nació para servirle al Señor y nació para estar en su casa, es el mejor tiempo que uno puede invertir. David lo tenía muy claro. David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Dios todos los días de mi vida, para inquirir en su templo y contemplar la hermosura de su santidad. David tenía súper claro que el propósito de su vida era estar en la presencia de Dios. Y yo quiero transmitirles eso hoy a ustedes. Por favor, quiero que me acompañen ahí cerrando sus ojos. Vamos a colocarle este tiempo en las manos de Dios y decirle: Padre, en esta mañana, Señor, continuamos en este tiempo de adoración, Señor, en este tiempo de búsqueda de tu rostro, Señor. Hoy queremos decirte, mi Dios, aquí estamos, Señor, aquí están nuestras vidas, Señor. No hemos venido a este lugar esta mañana a tener una cita con un hombre. No hemos venido a escuchar simplemente una prédica más, Señor. No hemos venido a compartir tiempo con la familia o tiempo con amigos, sino que estamos en este lugar porque anhelamos ver tu rostro. Vamos, iglesia, ahora ahí tus labios y dile: Señor, yo he venido a este lugar porque anhelo ver tu rostro una vez más sobre mi vida, Señor, porque anhelo escuchar una vez más tu voz en medio de mi corazón, Señor. En esta mañana, Dios, te pedimos que por favor transformes los corazones de piedra, Señor, y los vuelvas corazones sensibles a ti, corazones de carne, Señor, que sientan tu presencia, corazones de carne que escuchen tu voz, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que tú nos vas a compartir hoy, Señor, dé fruto en cada uno de nosotros, Señor, dé fruto a cual 30, cual 60, cual 100 por uno, y cumpla el propósito por el cual tú la has enviado, mi Dios. Hoy, como siempre, mi Dios, te prometemos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, tuve la oportunidad de compartirles una palabra hace unos 15 días más o menos. Creo que fue hace 2 semanitas que tuve la oportunidad de compartirles. Y hoy nuevamente tengo la oportunidad de continuar con la misma dinámica de esa palabra. Yo quiero que por favor usted me acompañe al libro de Corintios, Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Como es costumbre, vamos a tener varias citas bíblicas. Yo le invito para que usted pueda tomar apunte las citas bíblicas. Las voy a leer yo acá, pero la idea es que usted la pueda repasar en su casa. ¿Ven? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Dice así, el apóstol dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo vamos a dejar hasta allí. Y el título de la prédica de hoy le he llamado Un peldaño más. Cuando hablaba de esta prédica, la contaba con el pastor Jonathan, reflexionábamos acerca de que la vida espiritual uno puede secuenciarla, uno puede decir: yo he subido un nuevo peldaño cada vez que paso un proceso en mi vida cristiana. Y ese proceso es un proceso que Dios quiere llevar a toda la iglesia y que quiere que la iglesia entienda que Dios nos ve de una manera, pero nosotros o nuestra condición actual no es esa manera de la cual Dios nos ve o nos quiere ver. Resulta que este libro de Corintios, cuando uno lee el libro de Corintios, uno se encuentra con frases muy bonitas y frases que la iglesia ha interiorizado mucho. Por ejemplo, en el libro de Corintios habla acerca del verdadero amor, habla acerca de los dones, habla acerca de la cena del Señor, de la resurrección de los muertos. Y uno dice: no, pues si el apóstol está hablando a esta iglesia es porque esta iglesia está preparada para recibir ese mensaje, porque esta iglesia es una iglesia donde se ven milagros, se ven prodigios, etc. Pero uno ve la realidad de esta iglesia y uno se encuentra que la realidad de esta iglesia no es la que uno se esperaría desde el principio. Cuando uno lee al inicio, dice la Biblia, el apóstol le dice a la Biblia y a los corintios le dice: ustedes son llamados a ser santos, ustedes son santos en Cristo, pero su condición hoy no es una condición de santos.
¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Resulta que cuando uno ve esta iglesia en Corintios, uno se encuentra que dentro de la iglesia habían casos de fornicación bien feos. Habían casos en la cual un hijo tenía relaciones con la madrastra y convivían, y la gente, toda la iglesia lo sabía. La iglesia lo sabía, pero era como algo normal, algo rutinario. Resulta que dentro de la iglesia habían pleitos y decían, no, es que mi líder es fulano de tal, no, que mi líder es Pablo, mi líder es Apolo, etcétera. Habían problemas para la cena del Señor, tomando la cena del Señor, se ponían a tener discusiones frívolas. Entonces el apóstol Pablo lo que les decía aquí con esta palabra es, señores, iglesia de Corinto, ustedes son carnales. A pesar de que ustedes han conocido al Señor, a pesar de que ustedes asisten a la iglesia, se congregan, ustedes aún viven como si fueran personas del mundo. No hay una diferencia entre una persona de la iglesia de Corinto y una persona que esté en el mundo. No hay una gran diferencia entre una persona que se congrega y dice amar a Cristo y dice entregarle su vida a Cristo. No hay una diferencia frente a una persona del mundo que sacrifica a los ídolos o que tiene comunión con los ídolos. No hay ninguna diferencia. Yo no veo diferencia en el carácter de una persona que está en la iglesia y una persona que está fuera en el mundo. Se comportan igual. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo aquí. Él les está diciendo, os di a beber leche porque no son capaces, porque aún no son espirituales, no son maduros. Y resulta que esta realidad de la iglesia choca mucho con las otras cartas. Cuando uno lee las otras cartas, uno no se encuentra estos problemas. Estos problemas eran casi que exclusivos de la iglesia de Corinto. Entonces yo reflexionaba, yo decía, venga, ¿será acaso que la iglesia de hoy tiene mucha diferencia con la iglesia de Corinto? Y la realidad es que no. La realidad es que dentro de nuestras iglesias, no dentro de la misión de Santander, pero en general en las iglesias, uno ve muchos casos de fornicación donde todo el mundo sabe, pero nadie dice nada. Todo el mundo ve que dentro de la iglesia hay personas que tienen problemas de celos, iras, contiendas, peleas, brujería, etcétera, y nadie dice nada. Continúan igual. Y esto, lo que yo quiero transmitir, iglesia, y lo que el Señor quiere transmitir, es que hay una clara diferencia entre nuestro llamado y cómo Dios nos ve a cómo nosotros deberíamos de ser. Hay una diferencia entre nuestra posición, escuche bien esto, posición en Cristo y nuestra condición en Cristo. Entendamos esto. Una cosa es nuestra posición en Cristo y otra es nuestra condición. ¿Qué es eso de la posición en Cristo y la condición? Resulta que cuando usted lee recién 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces mire, aquí el apóstol le está diciendo, ustedes tienen un llamado, ustedes son santos, pero tienen un llamado a alcanzar la posición y la condición de santos. Dios te ve como santo por lo que Jesús hizo en la cruz por ti, pero tu comportamiento no necesariamente es un comportamiento como un santo. Entonces ahí es cuando vemos que a pesar de que las personas dicen tener muchos años en la iglesia, aún combaten o aún conviven con problemas y pecados que son naturales, que se han vuelto algo común, algo cotidiano. Entonces por eso no hay una gran diferencia muchas veces entre un miembro de la iglesia y una persona del mundo, porque el miembro de la iglesia miente normal, miente de manera diaria como una persona del mundo. O una persona dentro de la iglesia fornica, roba, comete fraude normal y se ha vuelto algo cotidiano como una persona del mundo. Esto le pasaba a la iglesia de Corinto. Y eso es algo que hoy desafortunadamente vemos en la iglesia de Cristo. Y ese es el contexto en el que estamos. ¿Y por qué el título de la prédica? ¿Por qué un peldaño más? Resulta que Pablo tenía algo claro para la iglesia. Pablo tenía claro que la iglesia debía entrar en un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es de pasar de eso como Dios te está viendo a través de Cristo, a que tú puedas vivir como Cristo vivía. Eso es lo que se conoce como santificación. Es decir, que el Jorge pecador, el Jorge mentiroso, el Jorge que tiene problemas de celos, de contiendas, el Jorge que se comporta como una persona del mundo,
Dios lo ve como Jesús, pero Jorge tiene que llegar a esa posición de Jesús. Eso es el proceso de santificación. ¿Y por qué le titulamos un peldaño más? Porque para llegar a ese proceso hay que ir peldaño por peldaño. Hay que pasar de un momento a otro. Y todos tenemos que pasar por ese proceso. No importa que tú tengas en la iglesia 1 año, 6 meses, 1 mes, o que tengas 20 años siendo cristiano. Todos tenemos que pasar por ese proceso. Y una de las características de esos procesos es que desafortunadamente estos procesos son muchas veces cíclicos. Es decir, tú puedes estar en un momento en la presencia de Dios y al otro momento estarte comportando como una persona del mundo, estarte comportando como un pecador más, como si no conocieras a Jesús. Y después vuelves a entrar en el juego para volver a crecer. Es un proceso cíclico y eso lo tenía claro el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía porque esta iglesia, cuando él les escribió esto, esta iglesia ya estaba constituida durante años. Es decir, él no le estaba hablando a nuevos. Él no le estaba hablando a una iglesia recién fundada. Él no estaba hablando con una iglesia recién convertida, no. Ya era una iglesia establecida. Ya habían pasado más de 30 años desde la muerte del Señor cuando se escribió esta epístola. Es decir, que no era una iglesia neófita, no era una iglesia nueva. Pero lo que el apóstol entendía es que todos tenemos que pasar por ese proceso. Y yo les quiero hacer el llamado, porque yo sé que aquí hay personas que como yo quizá llevan más de 20 años en el evangelio, a como hay personas que pueden llevar 1 mes o 1 semana. Esta palabra aplica igual para la persona que está hace 20 años a como está una persona de hace 1 mes. Y aplica hoy y aplicará siempre, aplicará dentro de 2 años, 5 años, 20 años, porque siempre vas a estar en el proceso de subir un escalón más, un peldaño más, de nunca quedarte quieto. Entonces, para entender esto, yo quiero que por favor ustedes me acompañen allí a Romanos 6:22. Romanos 6:22. Aquí tenemos que entender, mientras usted busca ahí Romanos 6:22, aquí tenemos que entender algo. Recuerden, esta iglesia de Corinto era una iglesia que Dios utilizaba. En esta iglesia de Corintios, como les describí al inicio, el apóstol Pablo los instruía de cómo utilizar los dones y los talentos. El apóstol Pablo les decía, las personas que hablan en lenguas tienen que hablar en lenguas de manera organizada. Es decir, estaba el mover del Espíritu Santo. El apóstol Pablo les decía, hay personas que tienen don de profecía, discernimiento de espíritus, don de ciencia, etc. Es decir, el movimiento del Espíritu Santo no era algo raro para la iglesia. Y hoy en día yo veo dentro de muchas iglesias que hay personas que uno los ve y hablan en lenguas en los cultos. O ve uno personas con dones que dicen que echan fuera demonios, o que tienen discernimiento de espíritus, o que tienen don de ciencia, o don de palabra, dones proféticos, pero aún se comportan como personas del mundo, como carnales. Entonces lo que quiero decir aquí es, Dios no deja de obrar en nosotros por nuestra condición pecaminosa, porque la obra de Dios no se va a detener por nuestros pecados. Tú te vas a encontrar personas que Dios los utiliza. De hecho, hay personas que muchas veces dan células o casas de oración, como lo quieran llamar, y son personas que tienen muchísimos problemas en su área espiritual, en su área, en su carácter, cometen pecados que uno, pues de pronto uno no se los imagina, pero ellos saben que los tienen, pero aún así Dios los usa. El hecho de que Dios te use no significa que no necesitas entrar en el proceso de santificación, porque más adelante vamos a ver que hay personas que caen en ese error, dicen porque Dios me usa o porque Dios me habló, yo ya estoy bien, pero vemos que no. Entonces vamos a leer este de Romanos 6:22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces mire, aquí el apóstol Pablo está diciendo, mire, ustedes tienen que entender algo, la vida espiritual como cristianos es una vida de momentos. Y ustedes tienen que entender que la santificación y el crecimiento es un fruto que usted debe dar y que depende de usted. Aquí tenemos que tener algo súper claro. El apóstol Pablo le decía es, el estado que cada persona tenga no depende de otra persona sino de sí misma. Tu estado espiritual no depende del Señor. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer al enviar al Espíritu Santo. Pero tu proceso de santificación y de crecimiento es un proceso que depende únicamente de ti y de tus decisiones. Cada persona que está aquí tiene una responsabilidad con Dios.
Cada uno de los que estamos aquí tenemos una responsabilidad delante de Dios, y Dios, cuando nos llame a su presencia, cuando estemos con Él, Él nos va a decir qué hiciste para entrar en ese proceso de santificación, qué decisiones tomaste. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Él está diciendo, cada uno de nosotros tiene que dar fruto. No es que Dios haga que el fruto crezca de manera, digamos, por gracia, no. El fruto es algo que nosotros tenemos que trabajar. El fruto de la santificación es basado en mis decisiones. No podemos esperar. Muchas veces uno quisiera que Dios llegara que Dios fuera como en los cuentos de hadas, y tuviera una varita mágica y tocara y transformara de mendigo a príncipe. Dios lo hace en la cruz. Ya lo hizo en la cruz. Ya nuestra posición fue así, con una varita mágica, por decirlo de otra manera. Pero que nuestra condición de mendigo pase a ser una condición de príncipe, se da a través de hechos y de decisiones. Y eso es algo que la iglesia tiene que entender. Nosotros tenemos la responsabilidad de tomar decisiones frente a nuestra santificación. Muchas veces la iglesia en general tiene un problema, y es que trata de acomodar la palabra a la situación que más se le facilite. ¿Y qué dice? Yo soy salvo por gracia, ¿cierto? Yo no tuve que hacer nada para mi salvación. Pero la gente se acostumbra y se queda con eso y no hace nada para su proceso de santificación. Tú eres salvo por gracia. Eres santificado ante los ojos de Dios por lo que Jesús hizo en la cruz. Pero el proceso de santificación es un proceso que tú tienes que decidir hacerlo. El proceso de dejar de ser mentiroso no es algo que ocurre con un chasquido, sino que es un proceso en el cual tú decides dejar la mentira y santificarte. El proceso de decir, yo decido de ser fornicario, adúltero, drogadicto, es una decisión que tomas diariamente, que tomas de manera constante. A eso es lo que conocemos como proceso de santificación. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quería transmitir a la iglesia. Le decía, iglesia, Dios te ve como santo, pero no eres santo por tu posición, por tu condición, perdón. Dios te ve como santo, pero tú tienes que llegar a esa estatura del varón perfecto. Tienes que tomar decisiones que te lleven hasta ese punto. Y eso es lo que vamos a ver acá. Por favor, vamos a ver aquí en Efesios 4:13. Es un poco largo lo que vamos a leer acá. Efesios 4:13. Perdón, 4 del 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ojo a este versículo, a este texto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del engaño, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El apóstol lo que les está diciendo es, iglesia, usted tiene una meta. La vida cristiana tiene una meta, y esa meta es llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué sucede mucho? Dentro de la iglesia hay un tema de conformismo. Usted ve que personas llevan 20 años en la iglesia y cuando se les habla acerca de problemas de su carácter o decisiones o de su mal genio, yo me acuerdo que yo tenía hace muchos años una consierva que ella era súper brava. Esa muchacha, la mera presencia alejaba a las personas. Renzo sabe de quién está hablando, de una la cogió. Y resulta que esa persona, nosotros le hablábamos y le decíamos, mira, pero lo que pasa es que vos con esa actitud alejas a las personas. Ella era una muchacha, pues ya es una señora, creo que aún no se ha casado, pero eso es por su forma de ser, porque aleja a las demás personas. Ella decía, no, es que yo soy una mujer empoderada y fuerte, yo soy una mujer autosuficiente y a mí no me va a venir a mandar nadie, etcétera, etcétera.
ella hablaba de la sujeción a un novio, esposo, para conseguir novio, esposo, etc. Entonces nosotros le dábamos consejos. Y ella decía, no, es que yo soy así, así me hizo el Señor. Dios me hizo así y yo me quedo así porque esa es mi personalidad. Y resulta que uno muchas veces malinterpreta el tema de la personalidad con el carácter. Resulta que la Biblia dice que lo que yo tengo que tener es el carácter de Cristo. Nunca me habla de la personalidad. La Biblia nunca me dice si yo soy malgeniado, o si yo soy amargado, o si yo soy una persona alegre. No. La Biblia siempre me habla del carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se basa en las decisiones que yo tomo. Ustedes pocas veces ven en la Biblia rasgos de la personalidad de Jesús. O sea, en la Biblia no se describe si Jesús era alegre, o si Jesús era enojón, si Jesús era amargado. No, la Biblia no se esmera en describir eso. La Biblia lo que insta es a tener el carácter de Cristo. Y el carácter se basa en las decisiones que yo tomo. Es decir, ¿qué es lo que Dios va a ver en ti? Las decisiones que tú tomas. Eso es lo que es el carácter de Cristo. ¿Qué decisiones tomo? ¿Qué hago yo para parecerme a Cristo? Eso es donde se ve el carácter de Cristo. Entonces esta persona decía, como yo soy así, entonces nunca se esforzó por cambiar esa manera de ser. Y hoy en día me atrevo a decir que si continúa así, muy probablemente se quedará sola cuidando gatos. Porque con esa forma de ser nadie se le acerca. Pero es porque tiene una mala idea en su cabeza de decir que ella no necesita cambiar o no necesita crecer. Y es una persona que ya tiene más de 20 años en el evangelio. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia. No ven la necesidad de crecer. ¿Por qué? Porque de pronto Dios en algún momento ha suplido alguna necesidad, o porque dan una célula, o porque hablan en lenguas, o porque hay don de profecía, o porque han echado fuera demonios, etcétera, etcétera. Y no ven la necesidad de cambiar su carácter, no ven la necesidad de crecer en santificación, y se contentan con la situación en la cual está. Por eso el apóstol Pablo aquí en Efesios le dice nosotros tenemos una meta. Y esa meta es llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. Y vamos a ver 4 escaños o 4 peldaños que todo creyente debe de pasar para llegar a esa altura, a esa estatura del varón perfecto. Esos peldaños están identificados por la condición de cada creyente. Y nos vamos a basar primero en lo que vimos ahorita en Corintios. Cuando el apóstol habla y les dice, es que yo les di a beber no en vianda porque no son capaces, sino que les di leche. Y les di leche porque ustedes son carnales. Y el primer peldaño que debemos de cruzar o de pasar nosotros es el peldaño de la carnalidad. Dile a la persona que tienes a tu lado, el primer peldaño que debes de superar es la carnalidad. Recuerden, usted un día puede estar en la gloria de Dios. Usted puede tener la presencia de Dios en su vida, puede ver ángeles que van revoloteando, pero eso no significa que usted sea santo. El hecho de que usted vea ángeles, que usted escuche la voz de Dios, no significa que usted está en el lugar que Dios quiere que usted esté. Ejemplos en la Biblia hay muchos. Jacobo vio que Dios descendía a través de una escalera y habían ángeles alrededor, y Jacobo era ladrón, era mentiroso, engañador, embaucador, etcétera, etcétera. Es decir, que Dios se manifieste a tu vida no es una prueba de que estás bien con Dios, es una prueba de la misericordia de Dios. Entonces, el primer peldaño que tenemos que pasar, vamos a leer ahí Efesios 4, el mismo que estamos ahora, pero vamos a leer del versículo 17 al 25, y este es el estado más peligroso en el escalón, en la escalera o en los peldaños que tenemos que superar. Efesios 4 del 17 al 25 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual,
Desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces el primer punto que el apóstol le decía aquí a las personas es, venga, usted tiene que dejar de ser carnal como son las personas del mundo. Usted tiene que empezarse a diferenciar del comportamiento de una persona del mundo. ¿Cuántas veces? Yo normalmente cuando llego a un nuevo lugar, me presento con una empresa o con un cliente, yo no le digo, mucho gusto, mi nombre es Jorge y yo soy cristiano. No, yo no me presento así. De hecho, creo que pocos se presentarán así. Pero en la medida que las personas se empiezan a relacionar conmigo, las personas se dan cuenta que Jorge es diferente a las demás personas. Qué triste es cuando, después de convivir usted con alguna persona en el trabajo durante una semana, un mes, o en la universidad, o en su lugar de estudio, qué triste es que la persona se choquee cuando en algún momento de la conversación salga, y es que yo soy cristiano, y que las personas se sorprendan. Eso es muy triste, porque ahí lo que está diciendo es que no hay una diferencia entre la persona que está en la iglesia y la persona que está en el mundo. Entonces lo que el apóstol Pablo le decía es, diferénciese de la persona que está en el mundo. No viva como viva la persona del mundo, porque este estado de carnalidad, al no ser diferente de la persona que está en el mundo, lo que me puede decir allí es que si usted llega a fallecer en ese momento, su salvación está en juego. Lo que el apóstol Pablo les decía aquí a las personas es, mire, a estas personas hay que darles leche constantemente, porque constantemente están cometiendo los mismos pecados. Están constantemente combatiendo con la pornografía, con la masturbación, con la mentira, con la drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez que vienen al culto, ¿qué tienen que hacer? En vez de decirle a Dios, te alabo porque me he santificado, y venir sin ningún peso o sombra de pecado, cada culto lo primero que tiene que hacer es pasar media hora arrepintiéndose de sus pecados y buscando seguridad de salvación. Estas personas que viven como carnales son personas que cada vez que se hace la oración de fe, ellos repiten la oración de fe. Cada vez que al final de cada culto, normalmente en las iglesias donde se hace la oración de fe, el llamado a los nuevos convertidos, cada vez que hay oración de fe, la persona dice, Señor, por favor, perdóname por mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cada oración es, Señor, por favor, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad de salvación. Entonces lo que el apóstol Pablo le dice es, no te puedo dar vianda porque a cada rato me toca que estarte diciendo que te arrepientas de tus pecados. Ese es el estado de las personas carnales. Entonces cuando tú constantemente tienes que estar luchando y diciendo, Señor, perdóname otra vez porque la volví a embarrar, y con el mismo pecado. Señor, perdóname porque volví a caer en fornicación una vez más. Y uno ya hasta pierde la cuenta de cuántas veces le ha pedido perdón a Dios por el mismo pecado. Señor, perdóname porque volví a ver pornografía una vez más. Señor, perdóname porque volví a drogarme una vez más. Eso era lo que le pasaba a estas personas, y es lo que el apóstol Pablo les decía: ustedes no pueden pasar al siguiente nivel hasta que no venzan este problema de carnalidad en sus vidas. Usted no va a poder crecer y no va a poder tener seguridad de salvación hasta que venza este problema. Y el problema está en nosotros. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer. El Señor ya murió en la cruz. El Señor ya nos dio el Espíritu Santo para que venciéramos. ¿Qué hay que hacer? Tomar decisiones. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia. Dice, aquí hay que entender algo. Cuando hace 15 días yo les hablaba de dos personajes que eran como la representación del hombre carnal, que a pesar de que Dios lo había llamado, aún vivía con sus pecados, y era Saúl. Y yo les quiero compartir esta pequeña cita bíblica que está en 1 Samuel 15:14. 1 Samuel 15:14 es algo que ilustra el por qué muchas veces no podemos escuchar la voz de Dios en medio de nuestras vidas. Está hablando aquí Samuel y dice: Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Resulta que aquí Saúl la acababa de conquistar a Amalek, pero Dios le había dado una instrucción de que él tenía que matar todo el ganado. Pero Saúl se guardó lo mejor del ganado para sí. Cuando fue Samuel a ver qué es lo que pasaba,
Samuel no escuchaba la voz de Saúl, sino que Samuel lo que escuchaba era el bramido de las ovejas. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con las personas que están en un estado de carnalidad? Cuando vas a hablar con Dios, Dios no te puede escuchar porque está escuchando las ovejas que tienes guardadas allá en el armario, porque está escuchando las vacas y todos esos pecados que tienes allá escondidos. Entonces, ¿por qué las personas muchas veces oran y no encuentran respuesta? ¿Por qué las personas buscan el crecer y no pueden? ¿Por qué las personas dicen, es que no siento a Dios? Yo oro y no siento a Dios, siento que mi oración pega en el techo y se devuelve. Porque hay un montón de vacas y de ovejas que tengo guardadas, pecados que tengo escondidos y que no he querido soltar. Y esos son los que no permiten que yo crezca. Entonces te preguntas, ¿por qué yo vivo, por qué mi vida espiritual no avanza? Porque yo veo que tengo el mismo problema una y otra vez, porque yo continúo con estos pecados reiterativos una y otra vez. Es porque aún los tienes guardados allá bajo llave, porque no has sacado la llave y has dejado sacar esos animales que están allá haciendo bulla. Por eso es que no escuchas la voz de Dios y por eso Dios no escucha tu voz. Entonces, ¿qué decisiones que tienes que tomar? Si tú sabes, por ejemplo, que tienes una persona que esto desafortunado, pues, yo soy muy crudo hablando porque digamos que no tengo mucho tacto hablando desde el púlpito, pero muchas veces si tú tienes el tinieblo allá guardado, tú sabes que tú eres mujer y sabes que tienes un hombre y cada vez que el hombre te llama corres a fornicar con él, o que tú tienes la muchacha que si la muchacha te mueve los ojitos vas y te acuestas con ella, te arrepientes del pecado, fornicas y te arrepientes, pero no borras el contacto, no lo bloqueas, sino que lo dejas abierto. ¿Qué estás esperando? Estás esperando que te vuelva a contactar. ¿Eso qué significa? Estás guardándolo allá atrás. Entonces Dios te quiere hablar, pero ya está atrás la vaca, la oveja hablando y maullando, los animales haciendo ruido, porque entre comillas te arrepentiste, pero no tomaste decisión de cortar con el pecado. Entonces sabes que tienes problemas de pornografía y te quedas solo en la casa, en la habitación, con el celular, con datos, perdiendo el tiempo. La Biblia, ya le iba a atribuir a la Biblia, hay un proverbio que dice, mente desocupada, laboratorio del diablo. Entonces, no tomas decisiones, sabes que tienes problemas con la pornografía, la masturbación y no tomas decisiones y pasas tiempo a solas, que no deberías de pasar esos tiempos a solas que tú sabes, a no ser que sea para oración, para la oración. O por ejemplo, tienes problemas de drogadicción y dices, no, Señor, este es el último porro que me fumé. Pero resulta que no cortas la relación con el amigo marihuanero que te la ofrece, ¿ya? No cortas la relación con el proveedor de la droga. Esas son las decisiones que debes de tomar. ¿Por qué? Porque te arrepientes de dientes para afuera, pero no tomas decisiones de fondo. Dices, Señor, perdóname porque me acosté, porque adulteré, porque engañé a mi esposo o engañé a mi esposa. Y no cortas el contacto. Y no confiesas el pecado, porque también es algo que hay que hacer, hay que confesar el pecado y hay que alejarse. Esas son decisiones que hay que tomar. Y entonces Pablo le decía, ustedes, iglesias, son carnales porque no toman decisiones. Porque la santificación es una decisión que usted debe tomar. Si usted sabe, niñas, jovencitas, si usted sabe que usted tiene una amiga o amigas que digamos que hoy en día las conocen, que mantienen montando el carrusel, que mantienen con uno y con otro, y usted quiere entrar en un proceso de guardarse para el Señor, usted no tiene que andar con ese tipo de amigas. Si usted sabe que usted tiene un amigo, que el amigo es bebedor, toma trago, pues tiene que cortar con ese amigo. Si usted quiere santificarse, tiene que tomar la decisión, porque si no, siempre va a estar en duda su salvación. Por eso les digo, este estado es el más peligroso. ¿Por qué? Porque usted no sabe, si usted muere, para dónde se va a ir. Y eso es lo que pasaba con esta iglesia. Una iglesia carnal. Una iglesia que no sabía si se moría, para dónde se iba. Porque eso es lo que sucedía. De hecho, el apóstol Pablo, en esta carta de Corintios, cuando le escribía a esta iglesia, el apóstol Pablo mismo, viendo cómo era la iglesia, mandaba a algunos, se los entregaba a Satanás. La Biblia decía, reúnanse, oren como si yo estuviera ahí con ustedes y que esa persona se la entreguen a Satanás, a fin de que el cuerpo sea destruido, pero que su alma viva, porque lo más importante es la salvación del alma. Pablo lo tenía claro. Y esas personas no tomaban la decisión y les daba miedo
pero era porque tenían atrás amarrado el pecado, porque convivían con el pecado. Entonces yo te hablo, hombre, mujer de Dios, toma decisiones. ¿Quieres dejar de ser carnal? Toma decisiones, y toma decisiones de fondo. Muchas veces las personas, los pastores, yo sé que no es el caso del pastor Jonathan, pero muchas veces tienen ciertos temores a decirle a la gente: deje esa relación porque supuestamente daña una familia, ¿cierto? Conviven, el hombre le monta los cachos a la señora y le dice constantemente, ¿no? Sin arrepentimiento, y le dice a la señora: no, aguántese, que Dios en algún momento va a hacer que se arrepienta. O no, ustedes están en fornicación, pero es que ya llevan 20 años viviendo en fornicación, pues eso ya es un matrimonio. No hay que tomar decisiones de fondo, iglesia. Tomar decisiones de fondo. ¿Qué decir? Y nosotros como pastores, como líderes, como siervos del Señor, tenemos la responsabilidad de decirles: no tema si usted pierde su vida, porque lo más importante es salvar su alma. Yo nunca voy a tener temor de decirle a alguien: deje una relación, porque si esa relación está colocando en juego su salvación, yo prefiero que a mí me acusen de decir que dañé una familia y no que el Señor me diga que por mi culpa y mi falta de inacción una persona se fue al infierno. Yo prefiero que la persona aquí en el mundo me vitupere y me acusen y decir: no, es que usted destruyó mi familia, usted por sus decisiones yo dejé, entre comillas, un buen esposo que le cascaba y que le montaba los cachos, ¿ya? A que el Señor me diga: Jorge, por no haberle dicho la verdad a esa persona va a pasar toda una eternidad en el infierno. Entonces yo le digo: iglesia, tome decisiones. Tome decisiones. El apóstol, cuando le decía a la iglesia acerca de la condición en la cual estaba, nosotros también tenemos que entender algo. En Mateo 7:22 hay un grupo de personajes que muy probablemente son miembros hoy de la iglesia, que muy probablemente son hoy miembros del liderazgo de la iglesia. Y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas eran carnales. Yo te digo una cosa: puede ser que tú seas líder de célula, puede ser que tú seas predicador del evangelio, pero si sigues siendo carnal, si sigues viviendo en tu estado pecaminoso, vas a enfrentarte al Señor y el Señor te va a decir: nunca te conocí porque decidiste no pasar tiempo conmigo. Nunca te conocí porque decidiste no cortar con esa relación insana. Nunca te conocí porque decidiste no cortar con esas amistades insanas. Nunca te conocí porque preferiste el pecado a estar conmigo, a tener comunión conmigo. Iglesia, no podemos permitir que nos pase eso. Y cuando nosotros empecemos a tomar decisiones, iglesia, cuando tú empieces a decir: voy a cortar el contacto con fulanita, voy a bloquearla de mis redes sociales, voy a bloquear al muchacho al que cada vez que me llama yo le corro y me rindo a él, voy a cortar con ese muchacho. Cuando tú dices: voy a cortar con el proveedor de droga, voy a cortar con mi amigo el marihuanero, etcétera, etcétera, con la chismosa, cuando tú digas eso, vas a poder pasar al siguiente nivel, pero solamente hasta que tomes la decisión. Solamente hasta que tomes la decisión. Si tú no tomas la decisión, no vas a poder dejar de ser carnal. Si tú no tomas la decisión, no vas a poder pasar al siguiente peldaño. Y el siguiente peldaño, quiero que por favor ustedes allí apunten conmigo y si tienen la oportunidad me acompañen a Lucas 9:23. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice, aquí el Señor Jesús, el título dice que Jesús estaba anunciando su muerte. Dice: y decía a todos, bueno, voy a leer desde el versículo 22, y diciendo:
es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: ojo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Cada cuánto? Cada día, y sígame. El siguiente paso es superado el peldaño de la carnalidad, es pasar al peldaño de ser formado en el carácter de Cristo. Nosotros en la iglesia lo conocemos como el discipulado. Una vez tú has dicho: Señor, yo tomo la decisión de renunciar al viejo hombre, al viejo Jorge, al Jorge fornicario, adúltero, al Jorge lascivo, al Jorge marihuanero, al Jorge ladrón, etcétera, y tomo decisiones que cortan con ese viejo hombre, paso al siguiente nivel, y es a empezar la formación del carácter de Cristo en mi vida. Recuerda que yo ahorita les hacía la distinción entre personalidad y carácter, ¿no? La personalidad, recuerda que esos son rasgos que la Biblia no se enfoca en decir cómo debería ser su personalidad, pero lo importante es el carácter. ¿Qué es el carácter? Decisiones. Que yo tome decisiones como las tomaba Cristo. Entonces, aquí en este tema, superado el peldaño, Pablo lo que Pablo les dice es: una vez ustedes ya han dejado de arrepentirse tanto, ojo, no es que usted nunca más vaya a pecar, no estoy diciendo eso, y que usted vaya a dejar de orar por arrepentimiento, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que usted ya ha pasado de un estado pecaminoso a ser un pecador casual, ¿ya? A ser un pecador casual. En la Biblia, Pedro también la embarraba, Pablo la embarraba, Juan la embarraba, a pesar de que ya eran apóstoles, ¿ya? Aunque ustedes me vean así tan chévere, yo también la embarro, ¿ya? La diferencia es que no vivimos en estado de pecado, sino que somos pecadores casuales. La embarramos de vez en cuando, ¿ya? Y cuando yo entro o yo paso ese estado pecaminoso, Pablo dice: listo, ya no tengo que darle leche, ya le voy a dar vianda. Y esa vianda es empezar a formar principios, a empezar a formar fundamentos en la vida cristiana, a establecer los cimientos para que usted llegue a la estatura del varón perfecto. Listo, ya echamos el sobrepiso, ¿ya? Ahora vamos a empezar a levantar las columnas. Y el levantar las columnas, nosotros en la iglesia lo tomamos como el discipulado, que es la formación del carácter. Entonces, ¿qué tenemos o qué cosas vamos a empezar a ver en la formación del carácter de Cristo en nuestra vida? El primero, empezar a vivir buscando el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando tú empiezas la etapa del discipulado, de la formación del carácter, lo que empiezas a decir es: Señor, ¿cuál es el propósito tuyo en mi vida? Ahí es donde cobra sentido la frase cuando nosotros invitamos al Señor Jesús a nuestro corazón, a que sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí ya empezamos a decirle: Señor, toma las decisiones por mí. ¿Qué es la decisión que tú quieres que yo tenga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Señor, ¿tú cómo me ves en el futuro? Señor, ¿tú cómo ves tú qué crees que es lo que yo debo de hacer? ¿Cuál es el propósito que tú tienes conmigo? Eso se empieza en la formación del carácter. Entonces, cuando tú has pasado el primer paso, el paso carnal, lo que empiezas a decir: ¿cuál es el propósito tuyo en mi vida? Como hombre de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Mire, y algo que es muy importante, que esto va a empezar a chocar mucho, sobre todo con los muchachos, con los jóvenes, y es entender cuál es el propósito de los hombres de Dios y de las mujeres de Dios, y cuál es el papel que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene para los hombres un papel diferente a las mujeres, porque Dios nos formó de manera diferente y nos formó con propósitos diferentes. Entonces, cuando tú eres un hombre de Dios, tú empiezas a decir: Dios, tú me vas a formar como el sacerdote de mi casa y el sacerdote en tu casa, como el líder que tú quieres que yo sea. No importa que yo sea que mi trabajo sea la persona de lavar los platos, yo voy a ser el líder que tú quieres que yo sea. No importa que yo sea el gerente de una empresa, yo voy a ser el líder que tú quieres que yo sea. Algo que se ve mucho, afortunadamente aquí no se ve mucho en esta iglesia, pero sí en las iglesias, en Cali, en muchas iglesias, es que el diablo ha atacado el propósito del hombre. Ustedes ven toda esta ola del feminismo, todo este tema de la ideología de género, etcétera. Todo eso es atacando el papel y el carácter del hombre que Dios quiere para la sociedad.
Entonces, todo lo que ustedes ven, lo que está tratando de hacer es sacar a los hombres del propósito de Dios. Es quitar el papel del hombre. Entonces la iglesia sufre muchísimo porque en la iglesia, por ejemplo, usted va a una iglesia general en Cali y el 70% de la población son mujeres en la iglesia. Y eso, amén por las mujeres. Pero el diablo ha cumplido su propósito. ¿Por qué? Porque logró sacar al hombre de la ecuación. Y cuando el diablo saca al hombre de la ecuación, entonces el diablo se ha apuntado a una victoria porque Dios ha diseñado al hombre con el propósito de liderar. Dios ha diseñado el propósito del hombre con el propósito de ser el sacerdote, ¿ya? De ser quien marche, quien guíe, quien diga por aquí debe de ir. Entonces las familias hoy en día no son lideradas por el hombre sino por la mujer. Y en su mayor caso, en la mayoría de los casos, mujeres solas, solteras. ¿Por qué? Porque como el hombre ha salido de la ecuación, entonces las mujeres dicen, pues yo no necesito un hombre en mi vida, porque soy empoderada, ¿ya? Entonces se encuentran con madres solteras o mujeres solteras, en este caso, que llegan y después al final les toca que criar gatos solas. Pero es porque Satanás ha cumplido el propósito y ha sacado al hombre de la ecuación. Por eso todo lo que ustedes ven de ideología de género. Por eso, hombres, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Dios quiere que yo sea líder en su casa. Dios quiere que yo sea siervo en el ámbito secular. ¿Qué quiere Dios de mí? Mujeres, entender el propósito y el papel de Dios para sus vidas. Entender que los mejores años de su vida deben ser para Dios y para su familia. Hoy en día se ve un propósito, se ve algo, sobre todo en los que tienen la oportunidad de estar en las universidades, y es que las mujeres cada vez, por ejemplo, postergan más el hecho de ser mamás. Por ejemplo, antes las mujeres ejercían la maternidad de los 20 a los 25 años, salvo excepciones pues de embarradas en la adolescencia y cosas por el estilo. Pero hoy en día el promedio en el que las mujeres quieren ser mamás está después de los 30. ¿Por qué? Porque primero lo que anteponen es mi carrera, mi formación, mi trabajo, y todo lo van postergando, ¿ya? Y ese es el propósito de Satanás, porque cuando llegas a los 30, ya cuando quieres hacer las cosas que se supone que deberías de haber hecho en tus 20, no las hiciste. ¿Por qué? Porque no buscaste el propósito de Dios, sino que te dejaste guiar por el mundo. Entonces, cuando una persona se deja formar el carácter, deja ser discipulada por el Señor, dice: Señor, tú eres quien va a tomar las decisiones por mí. Tú eres quien va a decidir en qué momento me debo yo enfocar, en qué momento debo formar mi familia, en qué momento debo de actuar. Entonces ahí empezamos a decirle al Señor: Señor, toma el control de mis decisiones. El segundo punto, o la siguiente pregunta que yo me voy a hacer cuando estoy en el discipulado, formando el carácter, es: ¿qué haría el Señor en mi lugar en cada situación? Cuando tú te estás dejando formar por el Señor, en tu vida cotidiana, sean decisiones fáciles o sean decisiones difíciles, cuando tú te estás dejando formar tienes que decir: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Si tienes un tema de un negocio, pero tú ves que en el negocio hay como cierto amaño de oscuridad allí, que no es como tan transparente, tú dices: ¿qué haría el Señor? ¿El Señor se metería en ese negocio o lo dejaría pasar? Cuando tú ves que hay alguna conversación que no es edificante, pero la están haciendo los jefes, ¿ya? Y hay que meterse en la rosca, tú te preguntas: ¿qué haría el Señor? ¿Escucharía la conversación así se quede callado y entre comillas no participe, o se iría? ¿O intervendría? ¿Qué haría el Señor? Eso es lo que debe hacer una persona cuando está en este estado, cuando está en este segundo punto, es decir: ¿qué haría Jesús en cada situación cotidiana de mi vida? Y cuando tú empiezas a llegar a ese punto, ya la formación del carácter va a avanzar mucho más. Cada vez te vas a parecer más a Jesús y los demás lo van a ver. Porque les aseguro una cosa: si llegas a una reunión, la otra vez estaba visitando una sala de ventas y un grupo de personas, y entonces estaban hablando y hablaban con lenguaje muy soez, ¿no? Entre ellos, pues ya que se conocían, se trataban de madrazos, pues entre ellos, y echaban muchos madrazos. Y cuando yo llegué, yo con ellos no me he relacionado mucho. Si los he visitado 1 o 2 veces, es mucho. Cuando yo llegué y empecé a inmiscuirme en la conversación, ellos de una cortaron el lenguaje, de una. O sea, ellos identificaron mi lenguaje, mi manera de hablar, y de una cambiaron el lenguaje. Y eso es lo que tiene que pasar cuando tú estás dejando que el carácter de Cristo se vea reflejado en tu vida. Que cuando tú llegues, las personas noten eso y cambien. Y eso es lo que pasaba con Jesús. Cuando Jesús llegaba a algún lugar, Zaqueo
que era ladrón, que era publicano, que estafaba a los demás, cambió de una y dijo: yo voy a regalar todos mis bienes, voy a regalar la mitad de mis bienes y voy a recompensar a los que robé. Ese efecto lo causaba Jesús sin hablar. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer nosotros. Otro punto es que buscas parecerte más al Señor y al formar parte del carácter de tu vida, y te preguntas cómo retribuir a lo que Dios hizo por ti. Y ahí entramos al siguiente nivel, y es que empiezas a servirle al Señor, que es el tercer escalón. Cuando tú has superado, has empezado a ejercer tu carácter en Cristo, has empezado a querer parecerte más al Señor, a pensar como el Señor piensa, eso innegablemente te va a llevar a que empieces a ejercer el ministerio, a que empieces a colocar tus dones y tus talentos al servicio de Dios. Y eso es un tema de doble vía, es un tema que te beneficia. ¿Por qué? Porque cuando tú te empiezas a involucrar en el servicio del Señor, te estás alejando cada vez más del extremo del hombre carnal. Cada vez que tú vas avanzando un peldaño más, que vas subiendo un escalón más, que vas pasando un escalón más, te vas alejando del viejo hombre. Entonces, cuando tú te vas metiendo más en el ministerio, tú ya no piensas tanto en la yayita que dejaste atrás, sino que piensas en la célula que vas a predicar. Ya te alejas del compañero marihuanero y vas a pensar en cómo vas a prepararte en la oración para ir a compartir a los perdidos, o para ir a repartir alimentos, para servir en la casa del Señor, etcétera. Cada vez que te vas involucrando más en el servicio de Dios, te vas alejando del viejo hombre. Entonces, ¿qué empezamos aquí? En este punto se consolida el carácter de Cristo en tu vida, porque además de eso vienen compromisos. Los compromisos, aunque ustedes no lo crean, son sumamente efectivos. ¿Por qué? Porque cuando tú te comprometes con una causa, estás renunciando a otras cosas. Cuando tú te comprometes con tu esposa, estás renunciando a las demás mujeres. O viceversa, en el caso de las mujeres, cuando se compromete con su esposo, estás renunciando a los demás hombres. Cuando tú te comprometes con la causa de Cristo, con el servicio en su casa, estás renunciando a servirle al diablo. Estás renunciando a servirle al mundo. Entonces, inherentemente el camino que vas a llevar es a servirle al Señor, y eso va a descartar el servirle al diablo. Por eso la Biblia dice que uno no puede servir a dos señores: o sirves al diablo o sirves a Dios. Entonces, cuando tú tomas la decisión de servirle a Dios, estás renunciando implícitamente a servir a Satanás y al mundo. Es el paso subsecuente. Cuando tú empiezas a orar por otras personas, vas a ver que Dios va a empezar a respaldarte en tu vida personal. Cuando tú te comprometes a servirle a otras personas, Dios se va a comprometer a arreglar tu situación en tu casa. Pablo, ¿por qué no se preocupaba por su familia, entre comillas? Pablo oraba por su familia, Pablo tenía carga por Israel y él oraba por Israel. Pero Pablo se esforzó y se esmeró en cumplir la labor que Dios le había enviado a predicarle a los gentiles, porque sabía que cuando él hiciera eso, Dios se iba a encargar de su casa. Pedro, cuando salió a predicar, Pedro estaba casado. Pedro tenía suegra, obviamente estaba casado, tenía hijos, pero cuando fue a hacer el ministerio, Pablo dijo: no importa, yo dejo a mi suegra atrás. Bueno, la tuvo fácil. Dejo a mi familia atrás para servir a Cristo. Pero no era porque él no amara a su familia, sino porque cuando él pasó a servirle a Dios, Dios se encargó de su familia, Dios se encargó de su casa. Yo te digo, iglesia, no tengas temor a servirle al Señor. Joven, no tengas temor a colocar tus fuerzas al servicio de Dios. La etapa en la cual estás hoy es la etapa donde más fuerza tienes y en donde más le puedes servir al Señor, pero créeme que son los años más agradables y gratificantes. Mujer, no temas soltar ese carrusel, no temas soltar esa vida donde puedes tener a muchos hombres en tus 20s por dedicársela y consagrársela al Señor. Porque muchas mujeres pueden pensar: no, es que estoy en los mejores años de mi vida, mis 20 son mi mejor figura, estoy con mis fuerzas, donde más amigos tengo, etcétera. No temas soltarle eso a Dios para servirle a Él, porque Él se encargará de colocarte en tu mejor forma, porque Él se encargará de colocar la mejor persona, porque Él se encargará de cumplir los sueños. Quizá no los sueños que tú tengas, porque tus sueños no son los mejores sueños. Los mejores sueños para ti son los sueños que Dios tiene para ti. Pero tienes que tomar la decisión de servirle a Dios hoy. Decirle: Señor, no importa lo que yo pueda estar renunciando por servirte a ti, tomo la decisión de servirte. Y el último punto, y es, vuelvo yo, como nosotros entramos como en un ciclo, eso usted va entrando y en la medida que va pasando usted no se da cuenta cómo va evolucionando, pero va a llegar allá. Y es el punto de la santificación.
donde usted ya empieza a vivir una vida en santidad, un estado de santidad. Y quiero decirles algo, iglesia, el estado de santidad es posible, es alcanzable, es vivible y es disfrutable. El apóstol decía, recuerda que les decía a los corintios, ustedes están llamados a ser santos. Y no se lo decía como algo inalcanzable, porque recuerda que estaba hablando de las peores iglesias. Pablo estaba hablando con la peor iglesia. La iglesia de Corintio era la peorcita de las iglesias. Y Pablo le decía, a pesar de que ustedes sean de lo peorcito, ustedes pueden ser santos. Entonces lo que les quiero decir, lo primero es, usted puede ser santo. De pronto muchas veces nosotros tenemos nublado el concepto de la santidad. Entonces cuando uno le hablan de santidad, antes uno se imaginaba a las personas que iban a los monasterios, ¿no? A los monjes que se iban a enclaustrar por allá, que tenían un concepto de santidad errado. La santidad, la palabra santo significa apartado, ¿ya? Ser apartado. Entonces estas personas decían, no, pues yo me aparto, y se apartaban literalmente. Y entraban en tiempos donde supuestamente iban a aplacar la carne. Pero ¿qué sucedía en esos conventos y en esos tipos de cosas? Pues allá era donde más homosexualismo se veía. En épocas donde el homosexualismo no era común, pues era súper común en los monasterios, ¿ya? Porque pensaban o tenían un concepto errado de la santidad, ¿ya? Entonces, santificarte no es volarte del mundo, no es escaparte del mundo, sino que te guardes del mundo. Por eso el Señor Jesús, cuando oraba por sus discípulos, decía, Señor, te pido que no que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El concepto de la santificación es un concepto de estar apartado para el Señor. Cuando tú vives en ese estado de santificación, ese estado de gloria, cuando empiezas a orar, tú te das cuenta cuando estás en cada estado. Cada uno de nosotros sabe en qué estado está. De pronto su pastor que lo conoce, o su esposa, su esposo que lo conoce, puede decir, usted está como en medio tinieblas, te veo como medio carnalongo, ¿ya? Eso lo puede decir su líder o la persona que lo conoce. Pero cada uno de ustedes sabe en qué estado está. Cada uno de ustedes sabe si hoy es carnal, si hoy está en un estado en el cual está entrando en un proceso de discipulado y de comenzar al crecer de Cristo, si sabe que está en un estado donde está sirviéndole a Dios, o si sabe si está en un estado constante. Pero les quiero decir, cuando usted está en un estado de santificación constante, usted cuando empieza esa oración va derecho. Cuando usted está en el primer y el segundo estado, si su oración es de 1 hora, 45 minutos son de arrepentimiento. ¿Ya? Cuando usted está en carnal, usted dura 45 minutos. La mayor parte de las 3/4 partes de su oración vive arrepintiéndose y lamentándose, ¿ya? Pero cuando usted está en estado de santificación, usted va derecho, porque usted dice, Señor, de pronto, por el pecado que no me acuerdo, o el pecado que ni siquiera me di cuenta, pero entra de una a la presencia, entra de una a la adoración, entra de una a la comunión con Dios. Ese es el estado que Dios te quiere tener, que vivas en el Espíritu. El apóstol Pablo decía que nosotros debíamos de vivir en el Espíritu, y la única forma de vivir en el Espíritu es en estado constante de santificación, ¿ya? Es un nivel que todos debemos de alcanzar. No es exclusivo para el pastor, no es exclusivo para el predicador de turno, no es algo que uno diga, no, es que si yo soy santo es porque soy el ministro o el siervo, o eso es exclusivo para los apóstoles, para los profetas. No, el estado de santificación es para la ama de casa que está cuidando de sus hijos, para el ejecutivo que está en la oficina, para el trabajador que está boleando pala en la construcción, para la persona que está lavando los platos, para el pastor, para el líder, para el niño, para la maestra de escuela infantil. Es para todos. Este llamado es para todos. ¿Y qué tenemos que entender aquí? ¿Cómo caemos en el ciclo? Ahora vamos, ya para ir cerrando, les cuento algo de mi experiencia personal. Yo he estado en estado de santificación y desafortunadamente me permitió volver al estado carnal. Se los confieso aquí, no lo hayan así. Mi hijo no está, que es el que me sapea. Se los confieso. Muchas veces he estado en estado de santificación y he permitido cosas en mi vida que me han llevado al estado carnal. Desafortunadamente nos puede pasar. Podemos saltar de un piso a otro, de un escalón a otro. Obviamente es más difícil pasar del último peldaño al último, pero te es fácil pasar. Si estás en los estados intermedios, pues te es más fácil descender. Por eso es importante ir ascendiendo. Soy carnal, empiezo el discipulado a formar el carácter, empiezo a meterme, a involucrarme en el servicio y vivo en estado constante de santificación. Pasar de este estado al primero es más difícil, pero ¿qué suele suceder? Donde uno va bajando el ritmo. Entonces yo estoy en estado constante de santificación y estoy en constante oración.
y entonces me permito un día levantarme más temprano, y entonces ya no oré la hora que oraba habitualmente, sino 5 minutos de oración, la alabanza y ya, pasé acá, oro, le sirvo a Dios en su casa, pero entonces ya empiezo a permitirme fallos en mi carácter, ya no consulto ya no ejerzo el liderazgo, ya no voy mi célula. Y aquí ya me empiezo a permitir cositas que antes no me permitía. Ya no le pregunto al Señor qué haría Él en mi lugar. Ya me empiezo a permitir ciertos espacios. Ya no oro, carnal. Y este estado, yo puedo ir desde el estado de santificación a este estado. Yo tengo que ser sensible en qué estado estoy. Y entender que este tema de los ciclos son temas que yo soy el que los controlo. Yo quiero que entendamos algo como iglesia. Tú eres quien controla con tus decisiones en qué estado te encuentras. Dios ya hizo todo. Dios ya te santificó en la cruz. El Señor ya lo hizo en la cruz. El Señor te ve como santo a través del sacrificio de Jesús. Pero eres tú quien decide en qué estado está. Y yo quiero que, teniendo en cuenta esto, por favor ustedes me acompañen y nos coloquemos en pie. Y vamos a actuar de manera consciente como iglesia a tomar decisiones. Yo quiero que tú cierres tus ojos allí, olvida, si te tienes que apartar un poco, si ahí al lado está tu papá, tu esposo, etcétera, que te apartes un poco, que tengas intimidad con el Señor. Olvídate de la persona que esté ahí a tu lado. Yo quiero que me acompañes en esta oración y le puedas decir: amado Dios, Señor, hoy te damos gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos estás haciendo un llamado, mi Dios. Yo quiero que ahí tú puedas entrar en comunión con el Señor. Recuerda, olvídate de la persona que tienes ahí a tu lado. Quizá esta sea la última oportunidad que tú tienes de ponerte a cuentas con el Señor. Quizá esta sea la última oportunidad que el Señor te está dando para que tú crezcas en Él, porque has vivido una vida carnal. Y no tienes que tener temor de aceptar que has estado en carnalidad. Dile: Señor, hoy yo reconozco que he sido una persona carnal, mi Dios. Hoy reconozco que no estoy capacitado para tomar viandas, sino para vivir en un constante arrepentimiento, mi Dios. Y dile: Señor, yo no quiero vivir así, Señor. Dile: Señor, yo no quiero vivir en la zozobra de estar pendiente si soy salvo o no soy salvo. Yo no quiero estar en este constante temor, Señor, en esta horrible expectativa de juicio de qué va a pasar si me muero hoy. Quizá no esté pensando en la muerte porque soy joven, Señor, porque tengo 15, 20 años y quizás las personas me dicen que tengo toda mi vida por delante, Señor, pero nadie tiene la vida comprada, mi Dios. Señor, yo no quiero seguir así. Dile ahí con tus palabras: Señor, yo no quiero seguir así, mi Dios. Yo quiero vivir en tu presencia, no en carnalidad, mi Dios. Dile: Señor, yo quiero estar cerca de ti, mi Dios. No quiero estar lejos de ti, Señor. Dile: mi Dios, hoy yo te pido perdón por mi carnalidad, Señor. Perdóname porque quizá hoy no soy diferente a una persona del mundo, Señor. Dile: Señor, perdóname porque quizá no hay una gran diferencia entre mi yo, que supuestamente soy cristiano, y una persona común de mi trabajo. Perdóname porque sigo siendo un mentiroso, porque sigo siendo un ladrón, Señor, un adúltero. Perdóname, mi Dios. Perdóname porque aún tengo en el armario de atrás, Señor, todos esos animales que no permiten que yo escuche tu voz. Dile: Señor, perdóname porque me he comportado como Saúl, Señor, que no he querido sacrificar lo que estorba mi comunión contigo y lo tengo guardado a la expectativa de que salga más adelante. Perdóname porque no he cortado el contacto con esa persona que me hace fornicar y adulterar. Perdóname. Perdóname porque no he cortado el contacto con la persona que me lleva cada vez más a envolverme más en la drogadicción, en las adicciones. Perdóname. Perdóname porque no he cortado con los amigos rumberos, porque no he cortado con aquello que me lleva a ser un consumidor de pornografía, Señor. Perdóname porque no he sido una persona que he cortado, Señor, con aquello que no me impide avanzar, Señor. Perdóname. Perdóname porque no he cortado con los tóxicos en mi vida. Perdóname, Señor. Dile: pero hoy quiero tomar la decisión de arrepentirme. Iglesia,
Recuerda, es una decisión. Dile, Señor, yo quiero tomar la decisión de arrepentirme, Señor. Hoy quiero tomar la decisión de renunciar a aquello que me esclaviza, Señor, aquello que no me deja avanzar. Señor, si tengo que renunciar a las redes sociales, hoy renuncio. Si tengo que renunciar al uso del celular, hoy renuncio, Señor. Si tengo que renunciar a un trabajo, Señor, hoy renuncio, pero necesito estar contigo, necesito ser una persona espiritual, necesito dejar mi carnalidad, Señor. Yo no quiero vivir en constante temor, Señor, de qué vaya a pasar con mi alma. Yo quiero estar tranquilo y confiado en ti, mi Dios. Señor, yo oro, Señor, para que me permita ser una persona que se refleje el carácter tuyo. Señor, yo quiero ser como tú. Dile, Señor, hoy yo quiero tomar la decisión de tomar mi cruz e ir en pos de ti, Señor. Tú decías, Señor, que quien quisiera ser tu discípulo tenía que tomar su cruz e ir en pos de ti, mi Dios. Hoy queremos ser tus discípulos y por eso queremos morir a nosotros mismos. Dile, Señor, yo tomo la decisión de renunciar, de morir a mí mismo, Señor, de tomar mi cruz todos los días, Señor. Hoy hago un compromiso de todos los días buscarte en oración, de todos los días renunciar al viejo hombre, de todos los días renunciar a mi vieja manera de vivir y tomar mi cruz e ir en pos de ti, mi Dios. Dile, Señor, yo quiero comprometerme con el servicio en tu casa, Señor. Así sea, mi Dios, estar en las tiendas, en las puertas de la casa de mi Dios, como decía el salmista, que él prefería estar en las puertas de la casa de su Dios siendo portero, a vivir 1000 días fuera de su casa. Señor, yo quiero servir en tu casa. Dile, Señor, así sea en la portería, Señor, así sea, mi Dios, en el oficio más bajo, yo quiero vivir en tu presencia sirviéndote, mi Dios. Dile, Señor, yo tomo la decisión de comprometerme con el servicio de tu casa. Yo tomo la decisión, Señor, de colocar mis fuerzas a tu servicio, a tu disposición. Los mejores años de mi vida los quiero para ti, mi Dios. Los mejores años de mi vida no los quiero desperdiciar en el mundo, no los quiero desperdiciar en una persona que no me valora, en una persona que juega conmigo, no los quiero desperdiciar en amigos que no me valoran, que son amigos de dientes para afuera. Los quiero tener en ti, mi Dios, dedicarlos a ti, Señor. Y dile, Señor, yo quiero ser santo como tú eres santo, mi Dios. Yo quiero ser santo como tú eres santo, mi Dios. Yo quiero ser santo como tú eres santo, Dios. Y ahí, iglesia, empieza ahí a tener comunión con Dios. Empieza ahí a tener comunión con Dios y a orar con Dios y decirle, Señor, yo necesito, amado Dios, sé en qué estado estoy. Iglesia, tú sabes en qué estado estás. Tú sabes si tienes que arrepentirte de tu vida carnal, o sabes si tienes que tomar la decisión de empezar a servirle, a dedicarte al Señor, o sabes que tienes que mantener esa comunión, esa intimidad, esa santidad con el Señor. Tú lo sabes. Yo no sé cuál es tu posición, yo no sé cuál es tu condición hoy, pero tú sí la sabes. Y yo quiero que tú ores conforme a esa condición y dile, Señor, yo no quiero estar en esta condición, mi Dios. Dile, Señor, yo quiero crecer, quiero estar contigo. Quiero estar contigo, Señor. Quiero crecer en mi intimidad contigo. Quiero valorar tu presencia. Dile, Señor, yo necesito tu presencia en mi vida, mi Dios. Dile, Señor, yo necesito tu presencia en medio de mi vida, mi Dios. Dile, Señor, necesito tu presencia, necesito entregarte lo que soy, mi Dios. Iglesia, ese es un tiempo de intimidad ahí con Él. Eres solamente tú y el Señor. Eres solamente tú y el Señor allí. Me visitaste, disfruté tu presencia. Me cautivaste, no quiero que te vayas. Yo quiero que